Hay cosas que pueden ocurrir mientras estamos despiertos que probablemente no sucederían si estuviéramos atentos. Es decir, cuando estamos atentos hay cosas que podemos anticipar. Un conductor que se distrae por unos segundos puede provocar un accidente. Una persona que deja de vigilar su casa puede descubrir demasiado tarde que alguien entró. Incluso en situaciones cotidianas sabemos que cuando dejamos de prestar atención, aumentan considerablemente las posibilidades de cometer un error. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. La Biblia nos enseña que debemos permanecer vigilantes porque nuestra vida espiritual está constantemente expuesta ¿a qué? A decisiones, a tentaciones, a presiones y a circunstancias que pueden debilitar nuestra fe. Y algo importante, dejar de velar no significa necesariamente dejar de creer. Podemos seguir creyendo en Dios, seguir asistiendo en la iglesia, seguir sirviendo e incluso seguir hablando de nuestra fe, pero al mismo tiempo comenzar a descuidar nuestra vida interior. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a los discípulos del Señor Jesús en una de las noches más difíciles de su vida. El Señor Jesús estaba a pocas horas de ser arrestado y llevado a la cruz. Él sabía lo que estaba a punto de suceder. Sus discípulos, aunque no comprendían completamente la magnitud de los acontecimientos, también estaban entrando en una noche decisiva. El Señor Jesús les hizo una petición muy sencilla. Él les dijo: velad y orad. Pero ellos se durmieron. Y pocas horas después, cuando llegó la prueba, Pedro negó al Señor Jesús y los demás discípulos simplemente huyeron. No podemos afirmar que su problema comenzó cuando Pedro negó al Señor. La negación fue solamente la manifestación de un problema que había comenzado unas horas antes. Ellos habían dejado de velar. Por eso, hoy quiero que hablemos sobre el peligro que puede pasar desapercibido. No siempre caemos porque dejamos de amar a Dios. Algunas veces comenzamos a caer porque dejamos de estar espiritualmente atentos. El tema de hoy lleva por título: despiertos para permanecer. Y hablaremos sobre la importancia de permanecer despiertos espiritualmente. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41, que dice de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo primero que quiero hablar es que el Señor Jesús advirtió el peligro. El Señor Jesús había advertido el peligro antes de que llegara la prueba. Y para comprender adecuadamente estas palabras debemos observar lo que estaba sucediendo aquella noche. El Señor Jesús había llegado a un huerto llamado el huerto de Getsemaní y había llegado junto con sus discípulos. Era un momento decisivo. Él sabía que la hora de su arresto y crucifixión había llegado. En Mateo 26, 37 al 38 dice que tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y dice la Biblia que el Señor Jesús en ese momento comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces, tal como lo leímos, él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Y les dijo: velad conmigo. El Señor no les estaba pidiendo algo complicado. Es como decirle a la iglesia: hermanos, vamos a cantar al Señor. Pues si algo venimos a hacer aquí es a cantar y adorar al Señor. O algo complicado como esto: hermanos cristianos que aman al Señor, pórtense bien. Yo creo que no es una petición difícil. Él les estaba diciendo a los discípulos algo que no era nada complicado. No les había pedido incluso que predicaran, no les dijo hagan un milagro, no les pidió que resolvieran una situación. Él les dijo: permanezcan despiertos y oren. Pero mientras el Señor Jesús oraba, ellos se durmieron. Y después de un tiempo el Señor Jesús regresó y encontró a sus discípulos que se habían quedado dormidos. Entonces pronunció una pregunta que sigue siendo profundamente confrontadora hasta el día de hoy.
cuando él dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? No era simplemente una pregunta acerca del sueño físico. Él estaba haciendo una confrontación espiritual, porque unas horas después ellos necesitarían estar preparados para enfrentar una de las pruebas más grandes de su vida. El Señor Jesús les explicó la razón y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y continuó diciendo: el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Cuántas veces hemos hecho planes para orar? Por ejemplo, mi esposa tiene varios días que ha empezado una disciplina de levantarse muy temprano a orar, muy temprano. Pero a veces el hecho de levantarse a orar tan temprano implica un esfuerzo doble. ¿Por qué razón? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne pide sueño, la carne pide descanso. Entonces levantarse muy temprano es algo que el espíritu demanda. Nuestra conexión con Dios es la que quiere, ¿verdad? Acercarse más al Señor, pero nuestra carne también en ocasiones dice: no, necesito descansar. Y esa es una lucha que ha tenido ella y tenemos todos cuando queremos buscar al Señor. Y el Señor Jesús explicó la razón: velad y orar, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí encontramos una verdad muy importante. Fíjese, la tentación no siempre llega cuando estamos preparados. Muchas veces llega precisamente cuando hemos dejado de prepararnos. Es así como cuando se le vence su póliza de seguro y choca. Usted dice: ¿cómo? Justamente cuando no pagué el seguro, no renové la póliza, es que choqué. Y es ahí cuando uno no trae un seguro de auto, por ejemplo, que el problema se agrava. Pero cuando uno choca y está asegurado, dice: no importa, le hablo a mi seguro y ellos vienen y resuelven el problema. Es así por eso que nosotros tenemos que estar listos, preparados, como si la oración anticipada fuera una póliza de seguro. Porque los discípulos estaban convencidos de que serían capaces de permanecer fieles, pero no se habían dado cuenta que su póliza de seguro espiritual tenía que renovarse cada día. Pedro incluso había dicho previamente, él dijo en Mateo 26:33, dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Prácticamente Pedro dijo: yo tengo mi póliza de seguro actualizada. Pero cuando llegó el momento, parece que su póliza se había expirado. El Señor conocía algo que Pedro todavía no comprendía. Su voluntad, la voluntad de Pedro era sincera, pero su fuerza era limitada. Por eso el Señor Jesús dijo: velen y oren. Y la oración no era una actividad adicional. La oración era parte de su preparación para enfrentar lo que estaba por venir. Y esto tiene una aplicación directa para nosotros. Muchas veces queremos tener una gran fe cuando llega la prueba, pero no hemos cultivado nuestra fe antes de que llegue. Es decir, viene la prueba y decimos: ¿cómo me gustaría tener una fe tan grande? Pero no hacemos nada por hacer crecer nuestra fe. Queremos vencer una tentación que no esperábamos, pero hemos descuidado nuestra vida espiritual durante semanas. Queremos permanecer fieles en una crisis, pero hemos dejado de orar cuando todo estaba tranquilo. Y el Señor Jesús nos enseña que la vigilancia espiritual no debe comenzar cuando llega la tentación. La vigilancia espiritual debe comenzar mucho antes. Si usted ahorita está bien, es un gran momento para estar fortaleciendo la fe y no esperar a que lleguen los días malos o los días difíciles para empezar a orar. Entonces, lo segundo, quiero hacer una pregunta: ¿qué sucede cuando dejamos de velar? La historia de los discípulos aquella noche nos permite extraer varias enseñanzas importantes. No se trata solamente de que estaban físicamente ellos cansados. Su experiencia nos muestra algunos peligros que también pueden aparecer en nuestra vida espiritual. Veamos al menos 4 peligros que pueden suceder. El primero: cuando dejamos de velar, comenzamos a subestimar nuestra propia vulnerabilidad. Pedro estaba convencido de que nunca negaría al Señor Jesús, y no lo dudo, su intención era sincera. Su amor probablemente era genuino,
pero no conocía todavía la dimensión de su propia debilidad. Y ese es uno de los peligros más grandes de la vida cristiana. Pensar que conocemos nuestras debilidades mejor de lo que realmente las conocemos. Podemos decir, yo nunca haría eso, eso nunca me va a pasar a mí, yo tengo muchos años en el Señor, ya aprendí de mis errores. Pero la Escritura nos invita a tener una actitud diferente, y lo hemos visto semanas atrás en uno de los temas, en 1 Corintios 10:12, cuando dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La madurez espiritual no consiste en creer que somos incapaces de caer, consiste en reconocer que necesitamos permanecer cerca de Dios. Segundo, cuando dejamos de velar, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. Los discípulos estaban físicamente presentes en Getsemaní, pero espiritualmente no estaban preparados para lo que estaba ocurriendo en ese momento. El Señor Jesús estaba orando, pero ellos estaban durmiendo. Él estaba enfrentando espiritualmente la hora más difícil, pero ellos no comprendían todavía la gravedad del momento. Esto puede sucedernos también. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener una situación parecida a la de los discípulos? ¿Cómo podría ser para nosotros? Bueno, podremos estar presentes físicamente en la iglesia, pero ausentes espiritualmente. Podemos escuchar la palabra sin permitir que la palabra nos confronte. Podemos cantar sin adorar verdaderamente. E incluso podemos orar sin prestar atención a lo que Dios quiere mostrarnos. Entonces la falta de vigilancia hace que nuestra sensibilidad espiritual vaya disminuyendo poco a poco. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Observe la expresión nos deslicemos. La imagen comunica la idea de alejarnos poco a poco de aquello que hemos recibido. No necesariamente ocurre de manera repentina. Es decir, que hoy voy a la iglesia, ando en el Señor, le busco con todo el corazón, y el día de mañana soy el más grande pecador. Sino es un deslizamiento, es decir, un proceso que puede ser poco a poco. Es decir, no ocurre de manera repentina. Puede comenzar con un descuido que, si no se corrige, termina alejándonos del lugar donde deberíamos estar y nos lleva a un lugar que nunca pensamos llegar. Por ejemplo, ir, no sé, de repente a una cárcel y platicar con personas que están ahí. Y al platicar con ellos, muchos de ellos dicen: es que yo no sé en qué momento yo llegué aquí. ¿Cómo fue que llegué aquí? O sea, fue un proceso, hasta el punto en que ellos están en un lugar purgando una condena. Pero no llegaron de la noche a la mañana. Es decir, una persona, por ejemplo, que vendía algunas sustancias ilícitas o productos ilícitos, no empezó de la noche a la mañana haciendo eso. Tal vez empezó con pequeñas cosas, pequeños pasos que lo fueron llevando hasta llegar a cometer un delito de esa magnitud. Tercero, cuando dejamos de velar, reaccionamos mal ante la presión. Después del arresto del Señor Jesús, Pedro terminó haciendo exactamente aquello que había asegurado que nunca haría. Le negó 3 veces, y en Mateo 26:77 dice que después de haberlo negado, salió fuera, dice así, y lloró amargamente. Pedro no dejó de amar al Señor Jesús aquella noche, pero no estaba preparado espiritualmente para enfrentar la presión. Esto nos enseña algo importante. La manera en que respondemos durante la prueba muchas veces revela cómo hemos estado viviendo antes de ella. Es decir, la fortaleza espiritual no la debemos buscar en el momento. Es como si de repente, ¿verdad?, usted va al médico y le dice el médico: ¿sabe una cosa? Usted trae un problema, trae la glucosa alta. Y usted le dice: está bien, doctor, ahorita me voy a ir caminando hasta la casa o corriendo hasta la casa y ya no voy a usar jamás el vehículo, voy a caminar todos los días. Y el doctor le dice: eso lo hubiera hecho antes. Doctor, le aseguro que ya no voy a comer. Pues ¿cuánto come? Pues cuando vamos a las hamburguesas me como 4.
No, es que usted tiene que hacerlo antes de que llegue el problema, con algún problema de salud como diabetes, hipertensión o cualquier cosa. Antes tenemos que ir preparándonos. Una crisis no siempre produce algo nuevo en nosotros, pero muchas veces revela lo que hay dentro de nosotros. Cuando todo está tranquilo, es relativamente fácil decir que confiamos en Dios. Pero la verdadera prueba llega cuando enfrentamos presión, incertidumbre, rechazo, enfermedad, problemas familiares o situaciones que no podemos controlar. Por eso debemos prepararnos espiritualmente antes de que llegue la tormenta. 4. Cuando dejamos de velar, podemos confundir disposición con preparación. Pedro tenía la disposición, él quería permanecer fiel y seguramente él quería defender al Señor Jesús. Incluso, según lo había dicho, él estaba dispuesto a morir por él. Pero disposición no es lo mismo que preparación espiritual. Podemos tener buenas intenciones y aún así estar espiritualmente débiles. Podemos decir: quiero cambiar, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre, quiero servir más a Dios, quiero vencer la tentación. Pero necesitamos más que deseos para lograrlo. Necesitamos cultivar una relación constante con Dios, porque la disposición no es mala, pero la disposición solo nos lleva al comienzo, pero la disciplina espiritual nos ayudará a permanecer. Bueno, quiero platicarles que yo ahorita tengo la disposición de ir al gimnasio. Hasta ahí llegué. Esa disposición, ¿sabe qué me hizo hacer? Ya fui, visité 3, los observé, pregunté costos. En uno me dieron la promoción de que vaya el primer día gratis, pero no he ido. Ya tengo la disposición. Espero el próximo domingo darle la buena noticia que ya empecé a ir. Y espero a final de año decirle: ¿qué creen? Continué. Y espero dentro de 5 años decirles: vean, he seguido fiel. Que agarre el púlpito, háganlo para allá. Bueno, eso espero. Pero si no, pues ya saben por qué. Porque la disposición solo es un buen comienzo. La disposición es como el inicio de cualquier actividad. Voy a hacer deporte, voy a hacer dieta, voy a empezar a orar, voy a leer, voy a hacer cualquier cosa, voy a estudiar. Pero se necesita más que disposición. Y esto nos lleva a la tercera, que es una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos vigilantes? La advertencia del Señor Jesús no tiene como propósito que nosotros tengamos miedo. Tiene como propósito enseñarnos a vivir preparados. Él no dijo: tengan miedo porque van a caer. Él dijo: velad y orad. Nos mostró el camino para enfrentar la tentación antes de que llegue. La vigilancia espiritual no significa vivir obsesionados con la posibilidad de caer. Significa vivir conscientes de nuestra necesidad de Dios y tomar decisiones que fortalezcan nuestra relación con Él. Por todo lo visto hasta aquí, me gustaría presentarles 5 aplicaciones prácticas que nos ayudarán a permanecer despiertos espiritualmente. Y yo creo que todos debemos de tener, al menos después de escuchar este mensaje, la disposición para estar despiertos espiritualmente. Pero quiero darle a continuación 5 aplicaciones prácticas que nos van a ayudar a poder iniciar realmente este proceso para estar despiertos. El primero: mantenga una vida de oración antes que llegue la crisis. No espere a tener problemas para comenzar a orar. Yo estaba recién convertido. Nosotros los jóvenes de aquel tiempo teníamos una reunión de oración. Teníamos 3 reuniones juveniles en la iglesia donde yo me convertí. La reunión del viernes era una reunión de oración. El sábado teníamos una reunión normal de grupo y el domingo en la tarde teníamos reunión de grupo igual. Pero la reunión del viernes no era la más concurrida, normalmente era la del sábado. El viernes nuestro grupo éramos como unos 20 o 25 jóvenes, pero la reunión de oración iban 5. Pocos orábamos y en ocasiones íbamos hasta 3.
Entonces, en el 91 surge la guerra del Golfo Pérsico. Y usted sabe que cuando hay noticias así, muchos dijeron, Irak tiene la capacidad, eso decían, de mandar un misil para Estados Unidos. Eso fue uno de los rumores que dijeron. Pero después el rumor aumentó. Tiene la capacidad de mandar misiles a El Paso, porque ahí hay una base militar o una base aérea. Entonces, cuando estalla la guerra, muchos de los que estamos acá en Chihuahua pensábamos que nos podía llegar por esos rumores, y estalla la guerra. ¿Cuántos creen que fuimos a la oración ese viernes? Estalló el viernes. No éramos 25, éramos más de 25, hasta fueron gente que ni era crédula, ¿verdad? Mire, miedo, ¿para qué lo quiero, verdad? Hermanos, no espere a que llegue el problema para comenzar a orar, porque la oración debe de ser como una póliza de seguro. Muchos de los vendedores de seguros tienen esta experiencia, que muchos llegan a querer comprar un seguro cuando ya chocaron, o lo hacen ya después de chocar. Yo recuerdo la primera vez que contraté un servicio de alarma para la casa. Era un hermano el que vendía el sistema de alarmas, y le hablé, le dije, oye, dame informes de la alarma. ¿Y sabe qué me dijo él? ¿Ya te robaron? Y le dije, sí. ¿Cómo sabes? ¿Eres profeta? ¿Hijo de profeta? ¿O qué? Me dijo, casi todos los que compran una alarma es porque les han querido robar. Entonces no debemos esperar. La oración debe de ser parte de nuestra vida cotidiana. Hay personas que buscan a Dios intensamente cuando llega la enfermedad, cuando está la crisis matrimonial, cuando está la dificultad económica o cuando hay un problema familiar. Pero Dios quiere que nuestra relación con Él exista también cuando todo está tranquilo, cuando todo está bien. Ore cuando está bien y también ore cuando está preocupado. Ore cuando tenga respuestas y también ore cuando no las tenga. La oración constante prepara nuestro corazón para enfrentar aquello que todavía no conocemos. Primera Tesalonicenses 5:17 dice así: orad sin cesar. La oración no solamente cambia circunstancias, muchas veces primero cambia al que está orando. Segundo, aprenda a reconocer sus momentos de mayor vulnerabilidad. No todos somos tentados de la misma manera. Hay momentos en los que somos espiritualmente más vulnerables. Puede ser cuando estamos cansados, cuando estamos enojados o cuando estamos decepcionados. Cuando nos sentimos solos, cuando atravesamos por una crisis o cuando estamos experimentando un gran éxito. Incluso después de una gran victoria espiritual podemos bajar la guardia. Por eso nosotros necesitamos conocernos y reconocer nuestras áreas débiles. No para vivir con temor, sino para vivir con sabiduría. Proverbios 4:23 nos da la clave. Este pasaje conocidísimo dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tercero, no abandone las disciplinas espirituales cuando está cansado. Los discípulos estaban cansados y su cansancio era real, pero precisamente en ese momento ellos necesitaban estar más atentos. También nosotros atravesamos temporadas de cansancio. Hay momentos en que no tenemos ganas de leer la Biblia, momentos en que no tendremos ganas de orar, que no tendremos ganas de congregarnos, que no tendremos ganas de hacer muchas cosas espirituales. Pero la vida cristiana no puede depender únicamente de nuestras emociones. Hay días en que debemos buscar a Dios porque lo sentimos profundamente, pero hay otros días que necesitamos buscarlo porque sabemos solamente que lo necesitamos, aunque nuestras emociones no nos acompañen. La fidelidad se demuestra también en esos días. Cuarto, permanezca cerca de personas que fortalezcan su fe. Y aquí quiero darle este consejo porque a veces nuestras amistades son nocivas. Son personas que no nos dejan nada. Los discípulos estaban juntos en Getsemaní, sin embargo, no supieron aprovechar aquella oportunidad para fortalecerse mutuamente. Nosotros necesitamos personas que nos ayuden para mantenernos firmes. Que cuando le decimos ando desanimado, nos animen. Pero ¿cuántas veces decimos ando desanimado de la iglesia? ¿Qué nos dice algunas personas? No, pues no vayas.
o cámbiate. No necesitamos ese tipo de apoyo. Necesitamos buscar personas que nos ayuden a mantenernos firmes, personas que nos puedan preguntar cómo está realmente tu vida espiritual, que les demos el permiso de preguntarnos cómo está tu matrimonio, cómo está tu relación con Dios. ¿Hay algo por lo cual pueda orar por ti? Porque la Biblia dice en Proverbios 27:17, miren, hierro con hierro se aguza o se afila, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Es decir, una persona con otra persona se ayudan mutuamente para poder estar adelante en la fe. Por lo tanto, no subestime el valor de una amistad espiritual saludable. Y quinto, aprenda a huir antes de tener que luchar. Hay tentaciones que no debemos enfrentar acercándonos cada vez más a ellas. Debemos alejarnos de las tentaciones, de todo aquello que puede hacernos caer. José es un excelente ejemplo. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, vemos en Génesis 39:12 que dice que dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José entendió algo que muchas veces olvidamos: no todas las batallas se ganan enfrentándolas de frente. ¿Le platico algo? Yo cuando era adolescente me hice árbitro de fútbol y me daban juegos principalmente de niños. Yo creo que yo era buen árbitro. Yo creo que poco a poco me fueron dando, inclusive yo tendría unos 14, 15 años y me daban juegos de muchachos de 16, 17. Entonces, pues en una ocasión, pues yo estaba arbitreando y el árbitro siempre es el malo, ¿no? Y uno de los equipos se enojó por las marcaciones que yo hice. Y estaba tan enojado que me querían hacer daño. Entonces, ya cuando se acabó el juego y desde luego perdieron, yo los vi muy violentos. Entonces el otro equipo, al que pensaban que yo había ayudado, pues sí me ayudaron, pero ellos me dijeron: véngase compa. Y se arrancaron en una troca y yo salí corriendo y me subí a la troca, hermanos. Oiga, ¿cómo me iba a enfrentar a 11 más la banca? Más grandes, pues si uno a lo mejor no era sabio enfrentar a uno, menos a 11 y la banca. No, pues yo salí corriendo. Después se quejaron: no, hasta el árbitro ahí se notó, se fue con ellos. Pues sí, claro que me fui con ellos. De tonto me quedaba, ¿a poco no, hermanos? Y desde ahí me retiré del arbitraje. Por eso ahora soy pastor. Algunas de las grandes batallas, hermanos, se ganan huyendo a tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? No necesita pelear, a veces es necesario huir. No es necesario tratar de vencer la tentación de esa manera, enfrentándola, sino huyendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, hay conversaciones que necesitamos terminar. Hay lugares que necesitamos evitar. Hay relaciones que debemos poner límites y hay hábitos que tal vez necesitamos abandonar. Muchas personas que tienen consumo, ¿verdad?, de alguna sustancia, a veces dicen: yo cuando quiera dejar de tomar, dejo de tomar. Y usted dígale: a ver. No, pues no he querido. No, hermanos, muchas veces no es intentar vencer de esa manera, hay que huir. La vigilancia espiritual también consiste en cuándo debemos alejarnos. Y quiero ir cerrando diciéndole: los discípulos entraron aquella noche al huerto de Getsemaní pensando que ellos estaban preparados. Pedro estaba convencido de que nunca negaría al Señor Jesús, pero unas horas después él estaba llorando amargamente porque lo había hecho. No estaba llorando no porque no amara al Señor, sino porque había descubierto demasiado tarde que sus buenas intenciones no eran suficientes. Recordemos que el Señor Jesús les había advertido previamente: velad y orad. Ellos durmieron y cuando llegó la prueba no estuvieron preparados. Qué importante es que nosotros aprendamos de aquella experiencia. No espere a que llegue la tentación para comenzar a fortalecer su vida espiritual. No espere a que llegue la crisis para aprender a orar. No espere una caída para reconocer su debilidad. No espere perder algo importante para descubrir cuánto necesitaba de Dios. Vele hoy, ore hoy, busque al Señor hoy, porque quizás la prueba que usted enfrentará mañana requerirá de la fortaleza espiritual que debe cultivar hoy.
Y recuerde algo más: velar no significa vivir con miedo a caer, significa vivir suficientemente cerca de Dios como para reconocer cuando algo está intentando alejarnos de Él. Por eso, después de haber hablado domingos anteriores, yo no sé cuántos recuerdan los temas. Más cerca de lo que imaginas fue uno, que hablamos sobre el peligro de caer. Después, el tema que abordé, que se llamó Si el amor se va, sobre el enfriamiento del corazón. Y después de pequeñas concesiones, grandes consecuencias, que hablamos sobre las decisiones que pueden llevarnos a la caída, hoy el Señor nos hace una invitación sencilla: no se duerma espiritualmente, manténgase despierto para permanecer. Mantenga encendida su vida de oración, cuide su corazón y permanezca cerca del Señor Jesús. Así, cuando llegue la prueba, no tendrá que comenzar a buscar fortaleza en ese momento, porque habrá estado cultivando su relación con Dios mucho antes. Siempre recuerde esto: la vida cristiana no consiste solamente en comenzar bien, consiste en permanecer despiertos, permanecer firmes y permanecer cerca del Señor hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor.